tardes, sí. Sí, Buenas profe. tardes. Buenas tardes, sí, doctora. Bueno, Buenas tardes, estoy doctora. jugando una mala pasada. Ay, Buenas tardes, doctora. Hola doctora, buenas tardes, ¿cómo está? Feliz día. gracias. El que no va a hablar apague su micrófono. ¿Puede ser? Bueno, ¿saben qué vamos a hacer? Voy a tomar lista, ¿sí? Y si no hablan, llamo por lista. ¿Estamos? Bueno, Doctora, lo que yo tengo anotado que usted dijo, próxima clase, ley 22.351, o yo estoy equivocada. Ley 1919 de Código de Minería. ley 1919, gestora de Estado, minero y superficiario. No, ¿qué está A ver, arreglando? chicos, vamos a organizar. Sí. Silencien su micrófono. Silencien su micrófono. El que está en moto también, si no se escucha la moto. ¿Está? Bueno, ahí voy a empezar a tomar asistencia y solamente habilita el micrófono al que le nombro. Alarcón Lucas. Presente, profe. Bueno. Alcaraz Cecilia. Almada Azul. Presente, profesor. Albánica Verónica. Amarilla Eduardo. ¿No? Aquino María del Carmen. Presente, profe. Bueno, Ayala Mariano. Presente, profe. Baez Diego. Presente, doctora. Barrios Lorena Soledad. Presente. Osvaldo Presente, Esteban. doctora. Benítez Mendoza. María Ángel. Benítez Arturo Iván. Presente, doctora. Benítez Néstor. Presente, doctora. Caballero. Amarilla está presente. Mal funcionamiento de mi teléfono. No puedo contestar. Bueno, ahí te pongo a Vicente, disculpe. Vicente, interrumpa. Disculpe. ¿Quién me contesta lo de la ley? Vicente Pablo también estaba presente, doctor. Sí. El caballero Gustavo también lo puso presente, doctora, porque estaba llegando. Sí, están todos. Está. Escuchen, chicos. Contéstenme lo que les pregunto. Uno, quiero que me conteste. Nosotros vimos la ley de áreas naturales protegidas y vimos todas las categorías, ¿sí? Y comenzamos a ver vimos las restricciones que había para cada categoría, para lo que era parque nacional y para lo que eran reservas, ¿sí? Sí, vimos las distintas categorías entre parques nacionales, reserva y monumento natural, creo que era la otra categoría.
Exacto. Vimos en... ¿Cómo que creo? Bueno, ¿Cómo que yo soy creo? una persona de mucha fe, señora. Sí, se ve que sí. Bueno, escuchá, Marechal. Bueno, pero vimos todo esto y las restricciones. ¿Se acuerdan que el compañero y la compañera habían leído las restricciones que habían para los parques nacionales? Sí, Que era como la un idea poco era más dirigir la actividad antropomórfica, algo así. no, Bueno, hoy Carlos Marechal está con mucha fe, pero bueno, es lo importante. O sea, la actividad humana y en algunos casos a nivel nada más que de subsistencia y otro directamente vedado. En términos generales fue eso. bueno, tienen que saber bien las prohibiciones, lo que está permitido y lo que no está permitido, ¿sí? Prácticamente en los parques nacionales se permite es el turismo, ¿sí? Y el mínimo de intervención antrópica o intervención del hombre. Decíamos que se permitía la vivienda de los parques siempre que no altere la fisonomía y las cuestiones de flora y fauna del lugar, ¿sí? Es decir, que las construcciones tendrían que ser muy precarias, ¿sí? No va a haber edificio ni nada de eso. Y podía residir ahí solamente la familia del guardaparque, la familia cercana, ¿sí? En cambio, en las reservas se ampliaba un poco más lo permitido, digamos, ¿sí? Y incluso podría haber agricultura de subsistencia, ¿sí? ¿Está? Comparando esa ley con el Parque Nacional de Iguazú, evidentemente los que están ahí no leyeron esa ley. Bueno, como yo les decía, la ley nacional es una ley de adhesión, no es una ley de presupuestos mínimos, ya dijimos eso, y cada parque es creado con una ley independiente. ¿Por qué? Porque la ley, la 22.531, que es la ley nacional, justamente establece eso, que cada parque, cada reserva, cada monumento natural va a ser estatuido establecido, y en esa ley particular de cada una de las categorías se establece cosas particulares referentes a esa categoría, a esa creación, ¿se entiende? Obviamente que al ser una ley de adhesión, ¿sí? La provincia se tiene que adherir, es una ley de presupuestos mínimos, es decir, no es obligatoria, ¿se entiende? Por eso les decía, cuando hablábamos de las leyes de presupuestos mínimos, tengan presente que son solamente 12, que tiene sus características particulares y que solamente se aplican a las cuestiones ambientales. Y vamos a ver muchas otras leyes cuando vayamos desarrollando agraria, que son leyes de promoción de la actividad agraria, pero no son leyes de presupuestos mínimos, ¿sí? Bueno, esta es una ley que no es de presupuestos mínimos, o sea que por ahí van a ver que muchas veces digamos, cuando hay categorías en distintas jurisdicciones, como que no van tan apegadas a esa ley, ¿sí? Sirve de guía, pero tienen su ley propia de cada monumento, de cada reserva, de cada parque, en forma particular, ¿sí? ¿Está? Si es nacional, sí o sí tiene que ir con esa ley. Es decir, si está en jurisdicción nacional, como yo les contaba en la situación de lo que tiene que ver con los esteros de Liberá, ¿sí? Que Tompkins lo que hizo fue ceder a la nación su propiedad privada para que eso fuera parque nacional, ¿sí? Sí, efectivamente se tiene que regir por esta ley 251, 22.351, ¿sí? No puede regirse por otra ley, ¿se entiende? Provincial, porque no es jurisdicción provincial. En cambio, digamos, de animales, sí, que migraron, ¿por qué? Por el exceso de movimiento de gente en ese lugar, ¿sí? Sí, eso tiene mucho que ver, y eso está, digamos, una falla del control. Ustedes van a ver, se van a noticiar cuando ustedes estudian abogacía, ¿sí? Está el deber ser y lo que es realmente, ¿sí? Para eso estudiamos, pero van a ver que o sea, cuando surge algún hecho en particular, bueno, ahí recién como que se empieza a pensar en la ley, ¿se entiende?
Lo que tenía que terminar de ver esa ley eran las prohibiciones, las multas, que hablamos también algo y dijimos, leyó la compañera y habíamos dicho que las ajustadas o actualizadas de acuerdo a resoluciones de la autoridad de aplicación, ¿sí? La autoridad de aplicación de esta ley era la Nacional de Parques, ¿sí? Nacionales y reservas, de reservas y parques nacionales, ¿sí? ¿Está? Obviamente que estamos en la ley nacional de parques nacionales. Cuando nosotros hablamos de parques provinciales, municipales, ya saben, van a tener su propia normativa, ¿sí? Que puede estar ajustada a esta nacional, va a depender de que si esa provincia se adhirió a esta ley o no, ¿sí? ¿Está? Si se adhirió, obligatoriamente tiene que cumplirla. Y la normativa estatal o municipal no puede ir en contra de esa ley, porque es una ley superior y la provincia o el municipio se adhirió, digamos, ¿sí? Pero si no está adherida, la le puede exigir, ¿está? Siempre que el parque sea provincial o municipal, o como hablamos de las reservas privadas, ¿sí? Que dijimos que tampoco están reguladas. Bueno, eso era por un lado. Nosotros ya habíamos empezado a hablar de minería, ya hablamos de las categorías, ya avanzamos sobre las categorías, avanzamos objetos, ¿sí? Dijimos que los sujetos eran tres, el Estado, el superficiario y el minero, y que todo lo que es lo de minería, la ley 1919, modificada por el decreto, ¿qué les digo? Por el decreto 456 del 97, a girar en torno a los sujetos, las categorías de minas y los distintos sistemas que el código adopta para las distintas categorías. Si habían leído dos compañeras, habían leído los ejemplos que se agrupaban en cada categoría. Igualmente el artículo 6 del código, esos son ejemplos porque de acuerdo a la demanda, que habíamos dicho que las minerales tenían una demanda cíclica, depende de la posibilidad que el hombre le encuentre, ¿sí? Entonces se pueden incorporar o esos minerales, mismos minerales que están contemplados, pueden pasar a formar parte de una categoría superior o de una categoría inferior, ¿sí? Siempre esto va a ser determinado por ley. ¿Está? ¿Quién era? Vamos repasando. ¿Quién era el dueño de las minas? ¿Qué habíamos dicho sobre quién era el dueño de las minas? El Estado. Las tienen que estar. Si vos tenés el Estado, pero el Estado, ¿qué Estado? El Estado Nacional, la primera categoría, pues como se subdivide en tres, la primera categoría es el Estado. El suelo. Era los tres. El artículo no dice que las minas son bienes privados de la nación o de las provincias según el territorio en que se encuentre. Entonces, decime Figueredo, ¿quién es el dueño de las minas? El dueño de la mina va a depender de dónde se encuentre ese recurso. Si ese recurso es nacional o de un estado de protección nacional, corresponde al Estado Nacional. Si ese mineral o se encuentra en una dependencia provincial, Estado provincial. Lo mismo que para el particular o el Estado. Acá estamos hablando de jurisdicciones. Jurisdicción hay tres según nuestro nacional, municipal, provincial, nacional, ¿sí? O federal. Está el dueño de las minas, no de los minerales, obviamente los minerales también, pero estamos hablando de las minas, va a ser el Estado, de acuerdo a donde se encuentre la mina. Bien dijo el compañero, ¿sí? Lo expresó con sus palabras. Si la mina está en jurisdicción, la mina es donde se deposita el mineral, donde se encuentra el mineral, ¿sí? Donde se van a realizar, donde el minero va a realizar su labor, ¿sí? La mina, si se encuentra en jurisdicción provincial, las minas es el Estado provincial, ¿sí? De acuerdo a las distintas categorías, las tres categorías que están contadas en el Código de Minería prevén un sistema, digamos, sistemas diferentes entre categorías, pero en ninguno de los sí habilita al Estado, dueño de las minas, para explotar las minas.
Entonces, el Estado, a través de un documento legal, ya concesión legal, porque se hace a través de una ley, ¿sí? otorga en concesión para que sea explotada por un particular, sea este particular una persona humana o una persona física. ¿Me siguen? ¿Sí? Bueno. Entonces, que les quede claro. Si usted me contesta, el dueño de la mina del Estado Nacional los manda con 9 de oro, ¿se acuerdan? ¿Quién dijimos que hizo que redactó el código que hoy está vigente? Desde 1800, el ¿sí? tío Rodríguez. Enrique Rodríguez. ¿Por qué? Porque había toda esa discusión a quien le habían encomendado anteriormente, que era Domingo de Oro, ¿sí? Puso como consigna para partir para hacer su proyecto, que las minas eran de la nación. Obviamente las provincias se levantaron y dijeron, no, momentito, las provincias son preexistentes, y nada que no haya delegado la provincia en nación no puede decidir, no tiene competencia para decir, ¿sí? También tenemos el artículo 124, dice que los recursos naturales, ¿sí?, son dominio originario del gobierno local. Entonces, si contestan de esa manera, su respuesta está mal. Les digo ya, porque después me dicen, pero me faltó una palabra. No, ¿sí? Le faltó una palabra muy... El dueño de las minas es el Estado de acuerdo a la jurisdicción donde se encuentre la mina, ¿sí? Esa es la respuesta correcta. ¿Estamos? ¿Entendió por qué? Sí, profe. Sí. Bueno, muy bien. Seguimos. Entonces, dijimos que el Estado, en estas categorías que están contempladas en el Código de Minería, no puede explotar directamente esa mina. Entonces, como dueño, lo que hace es otorgar al particular que se explotar las minas, y ese otorgamiento lo hace a través de una concesión legal. Así lo denomina el Código. Hablamos de concesión legal porque se da a través de una ley. No es como la concesión que ustedes estudian en el derecho administrativo. ¿Por qué por ley? Porque está estipulado acá en el Código. ¿Sí? Es una concesión legal. ¿Está? Artículo 10, otra. Claro, y ese otorgamiento se va a través de norma. Depende, ya les digo, cuál sea el Estado. ¿Sí? ¿Está? ¿Estamos? Bueno. ¿Hay alguna municipal? ¿Cómo? ¿Como antecedente hay alguna mina municipal? Si hay mina municipal. Si hay antecedentes de que la mina sea municipal, porque yo he escuchado siempre minería en San Juan, etcétera, que eran del Estado provincial, pero no de una municipal. Y sí, la autoridad de minas es provincial. ¿Sí? La autoridad de minas es provincial. Pero la mina puede estar en jurisdicción municipal. ¿Sí? Va a tener mucha importancia con el tema del canon, cómo se van a repartir. ¿Se entiende? Ahí viene la preocupación de todo por las minas, porque las minas, como les decía, se tienen que ver mucho con que la vida que tenemos hoy adelante no puede ser, no va a ser factible si sería la minería, porque la mayoría de las cosas que utilizamos provienen de la minería, ¿sí? No provienen de la agricultura. Lo que comemos sí, pero lo que usamos es los auriculares que tiene Marechal, ¿sí? Todo eso viene, hasta el color con lo que se pinta la chomba de Marechal, ¿sí? Viene del, ¿se entiende? Entonces, por eso decíamos los conflictos. Cuando hay minas que afectan recursos naturales de comunidades originarias, porque ahí entran a jugar un montón de leyes, ¿sí? Casi todas de protección del ambiente y el ambiente en general, como considera el 41, que incluye lo que tiene que ver con la cultura, ¿sí? ¿Está? Bueno, ahora vamos a hablar un poco de cómo se lleva adelante la producción de las minas, ¿sí?
Dijimos que el Estado otorga por una concesión. Esa concesión legal no es el primer paso, es el último paso. Es el que le va a dar la propiedad para explotar al minero. ¿Sí? Es una propiedad, si se quiere, temporal. Eso le iba a preguntar, doctora, si era temporal o un usufructo. propiedad del dueño. El Estado sería el mudo propietario. No la puede gozar. No, porque acá el artículo 2, el artículo que las minas son inmuebles. Sí, son inmuebles. Bueno, vamos primero al ahí, como dice Sanduay, las minas se consideran inmuebles, ¿sí? Por eso van a ser reguladas como inmuebles. Esa concesión legal de la que yo le hablo es de todo un procedimiento que se da ante las autoridades de minas para lograr la propiedad, entre comillas, del minero, ¿sí? Esa le va a dar a él el uso y goce digamos, de lo que traiga de la mina, ¿sí? En el articulado del código ustedes van a ver que dicen, aprendimos ya que la actividad era, digamos, ilimitada, porque hasta que el mineral se agote, ¿sí? Pero el código también va en ese sentido, pero dice de acuerdo a las normas de este código. Entonces el medio va poniendo obligaciones que tiene que cumplir el minero, que esa concesión legal no caduque, ¿sí? Es decir, por eso le digo, tiene una propiedad cuando llega y logra la concesión legal por parte de la autoridad minera, tiene una propiedad entre comillas, porque no es que va a ser de él para siempre la mina. No se compara a la propiedad, digamos, civil que uno adquiere, sí, cuando ya la adquiere para siempre, puede hacer en la propiedad lo que quiera para siempre. Esta concesión legal le da el uso y goce de lo que se extrae de la mina, tanto que el minero cumpla con ciertas obligaciones, ¿sí? Y una de esas obligaciones es lo que se conoce, según el código, como amparo minero. El amparo minero no tiene nada que ver con el amparo que ustedes dan en constitucional, que está en el artículo 42, ¿sí? Nada que ver. Como yo les dije en la primera clase, van a ver, para estudiar el código de minería, tienen que hacerse un glosario aparte, porque son palabras muy, digamos, de la época colonial, ¿sí? Que por ahí tienen otro significado que nada que ver. Amparo me refiere a esas obligaciones que tiene que cumplir el minero para conservar esa concesión legal, ¿sí? ¿Estamos? Sí. Bueno, a ver que en el minería, de la explotación de las minas, su exploración, concesión, más actos consiguientes, revisten el carácter de utilidad. Es decir, la utilidad pública está. ¿Por qué se dice que algo tiene carácter de utilidad pública? Por el fin, el objetivo que tiene. ¿Y qué quiere decir cuando uno dice que tiene carácter tiene de una regulación especial? Regulación especial y prima por sobre la voluntad de las partes, sí. Prima sobre la voluntad de los sujetos, o sea, ya sea superficiario o ya sea el minero, ¿sí? Entonces, dentro de ese amparo minero existen distintos sistemas, y uno es el pago del canon. Acuérdense que dijimos que amparo minero significa todas las obligaciones que el minero tiene que cumplir. Entonces, uno de los sistemas del canon, tienen que pagar un canon, ¿sí? Para la explotación. ¿Y la extracción también, doctora? ¿La extracción también? ¿El canon? Y el canon se paga por todo. Ya vamos a ir a las etapas. ¿Sí? Bueno, tiene que tener trabajando, estar en constante explotación. No puede tener la mina parada, digamos, sin trabajo, ¿sí? ¿Está? Tiempo continuo la mina, ¿sí? ¿Por qué? Porque si no el código habilita a que el dueño de la mina le retraiga
esa concesión legal y se le puede otorgar a otro que esté interesado en explotar. Vendius. Todo eso, claro, todo eso no llega, pero vuelve al dueño, ¿sí? Para que pueda otorgar a otra persona, a otro particular, ya sea persona humana o física, que quiera explotar. Porque todo fundamentado en la utilidad pública, ¿sí? ¿Está? Lo que decía el compañero, Sundai es, sí. Bueno, dentro de esas tres categorías tenemos las categorías, tenemos los sujetos que ya vimos y tenemos la característica de utilidad pública. También cada categoría, sea el mineral que sea, que se vaya a explotar, ¿sí? Vamos a tener las distintas etapas. Distintas etapas van a ser la exploración, ¿sí? La exploración, la explotación de beneficio. Hay algunos autores que agregan una más que, o quitan, pero esas tres son las principales, ¿sí? Exploración, explotación, beneficio. Algunos agregan el cateo antes, que estaría dentro de lo que se conoce como exploración, ¿sí? Cada etapa va a su procedimiento. Ya dijimos que ¿quién otorga la concesión legal? La autoridad de mina. La autoridad de mina es provincial, ¿sí? Sí, doctora. Sí. Estamos, bueno. Por más que la propiedad sea nacional. No. La autoridad de mina en las provincias, oficial, la autoridad de mina nacional, o sea, y depende de tener razón, depende de la jurisdicción donde se encuentre, ¿sí? Bueno, hay una autoridad, dentro de esa autoridad de minas van a haber varios órganos que van a realizar las diferentes tareas en las, ¿sí? Bueno, la mayoría de las minas que nosotros tenemos van a ver que son de autoridades provinciales, ¿sí? ¿Está? Bueno, ya no hay territorio. Antes, cuando había territorio nacional, todavía no estaba ni conformada la provincia del Chaco, por ejemplo, y habían territorios nacionales. Acuérdense que este código es viejito, ¿sí? Entonces ahí había como autoridad de mina nacional. Ahora la mayoría de las autoridades son provinciales, ¿sí? Porque cada provincia resguarda sus recursos naturales, ¿sí? Y acuérdense que estas sustancias siempre dijimos caprichosamente ¿cómo es? Dentro de la corteza terrestre, ¿sí? Bueno, etapas. Tenemos la exploración o cateo. En lo que es la exploración o cateo, ningún interesado, o sea, el sujeto se va a convertir en minero, el minero, ¿sí? El que busca explotar la mina, ¿sí? No puede hacer ningún trabajo, ¿sí? Que implique gasto ni nada, sin tener un permiso. Supongamos que él lo hace, ¿sí? Que invierte, dijimos que era una actividad extractiva, destructiva, y que también era costosa por la forma en que se encuentran los minerales. Entonces, si esta persona es interesada en explotar algún recurso minero, empieza a explorar y empieza a realizar trabajos sin permiso de la autoridad minera, hace primero pasibles de multas que están establecidas en el código, ¿sí? Y segundo, si hay otra que sí tiene el permiso, que ya pidió permiso para explorar y todavía no arrancó los trabajos, se puede para ese mismo lugar, ¿no? Para ese mismo lugar donde se está realizando esa persona que lo está haciendo sin permiso, esa persona que tiene el permiso no tiene por qué indemnizarlo, ¿sí? A esa persona que hace esos trabajos previos sin autorización de la autoridad minera se llama legal, ¿sí? El código le llama cateador ilegal porque no tiene el permiso, se mandó por su cuenta, empezó a hacer los trabajos sin permiso del dueño, ¿se entiende?
Entonces no puede pedir que se le devuelva, no puede pedir que se le indemnice por los gastos que realizó, por más que tiene permiso, encuentre el mineral gracias a lo que es porque no sigue el profita la ley, autorizado. el código de minería, ¿entiendes? Entonces esa persona sería un cateador ilegal. Legalidad, no se reconoce. Claro, no está autorizado, por eso se le llama cateador ilegal. Cateador es el que está buscando, todavía no encontró. Se utilizan muchos métodos, se utilizan los drones, se utilizan sismógrafos, señales, digamos, satelitales, que hacer un pozo, que buscar muchos kilómetros para ver dónde estaba el mineral que buscaban. Ahora hay métodos tecnológicos que sin tocar en la superficie pueden detectar. ¿Cómo? No, Francisco. Hola, profe, si era anestesia que con el palito. no, eso es antidiluviano. No. ¿Vieron Mi abuelo buscaba en agua. Discovery Channel? Bueno, en Discovery Channel muestran la búsqueda de oro. Hay un programa que una familia entera busca el oro, pero tienen tecnología de avanzada, no andan más con la pala y el pico, sino como antes, sino que ni con las mulas, ni con los esclavos, ni con los niños, sino que directamente se maneja, tienen... No, eso era en la Apocalipsis, era eso. Superior. Sí. Bueno, entonces, lo primero que tiene que hacer una persona que quiera, es decir, este sujeto minero que quiere explotar una mina, es solicitar. Entonces, ¿qué va a hacer? Va a presentar con calidad de declaración jurada las coordenadas de dónde cree que puede, ¿sí? El mineral que está buscando y se presenta, ¿sí? Se hace a través de un manifiesto, se llama así, ¿sí? Donde va a presentar nombrando los linderos, si existieran otras minas linderas o no. La aplicación va a analizar ese manifiesto, ¿sí? ¿Está? ¿Me siguen o no? Ustedes fueron todos a mí la siesta. Señora, primero todo le seguimos. Segundo, dice que el propietario, el propietario sería el Estado. Pues si el caso es privado. No existe. No existe. Acá hay sujetos. El Estado, el superficiario, que es el dueño de la superficie, y el minero, que va a ser cuando tenga la concesión legal el propietario. La mina está por debajo, ¿sí? La mayoría, no estamos hablando de la de tercera categoría, que dijimos que son las canteras, la arena que se encuentra, digamos, exacto. Estamos hablando de minas, digamos, de primera, segunda categoría, que se encuentran por debajo de la corteza terrestre. Entonces, debajo del suelo. El superficiario es dueño del suelo. Si hubiese una mina debajo y arriba hay un propietario, ese es el superficiario. Ese es el otro que tiene que permitir los trabajos. ¿Por qué? Porque está fundamentado en la utilidad pública. ¿Sí? ¿Vamos? Acuérdense a ver qué instrumento jurídico existe fundado en la utilidad pública cuando panes de que se necesita ocupar un inmueble. Artículo 17 de la Constitución. Como dijo el amigo Chávez, es propio. Bueno, muy bien. Si existiere el supuesto de que el superficiario ve afectado todo su derecho como superficiario, entonces va a habilitar este fundamento de utilidad pública que le da la ley a las minas de expropiación, ¿sí? Muchas veces comparten, muchas veces no, muchas veces en la mayoría de lo que es la República Argentina existen las minas y arriba no hay, son terrenos fiscales, la mayoría, ¿sí? Y generalmente donde hay minas
no, arriba no hay ganado, arriba no hay bosque, no hay nada, digamos, que pueda llegar a traer esos conflictos, ¿sí? Generalmente son lugares desérticos, en lo que va de norte hasta el sur, donde puede llegar a haber fauna, flora, digamos, del lugar, y generalmente los problemas que se tienen son con las comunidades, ¿sí? Acuérdense que las comunidades originarias están originalmente acostumbradas a vivir en lugares de mucha extensión, ¿sí? No importa que sean desérticos, pero para ello es su hábitat natural. En el sur, sobre todo, donde hay mucho petróleo, ¿sí? Acuérdense que el petróleo dijimos que del Código de Minería para poder ser explotado por las empresas del Estado, ¿sí? Justamente por la demanda que existe, ¿está? Estaba dentro de los minerales de primera categoría, pero fue extraída, ¿por qué? Porque los que están dentro del código no pueden ser explotados directamente por el Estado, ¿está? Según el mismo código. ¿Estamos? ¿Me siguen? Sí, doctora. Bueno, ¿le quedó claro entonces lo que dijo el compañero Marechal? Ahí está la llave en el pescadito. A mí me quedó bastante claro. Cualquier cosa le pregunto de vuelta. Pues ya cobro. Doctora, nosotros tenemos acá una subsecretaría de hidrocarburos porque nuestra provincia, hacia el oeste de la provincia, de petróleo. En la actualidad estoy hablando. Bueno, eso se rige por otra ley. Eso se rige por la ley de hidrocarburos, ¿sí? Por la ley del Código de Minería. La ley de hidrocarburos es la 17.319, ¿sí? Es un mineral, pero no se rige por el código, por la demanda, ¿sí? Se extrajo ese mineral, ¿sí? Habilitado por el artículo 6, lo extrajo del código y se creó una nueva ley para regular, digamos, lo que tiene que ver con los hidrocarburos, ¿sí? 17.000. No, 17.319. Ahí está. ¿Está? Bueno, Sí. ¿seguimos? Bueno, entonces nos otorgan el permiso. El permiso, lo que hace con el permiso es explorar, todavía no puede extraer nada. Va a explorar, encontrar lo que se llama nido, se le llama la mina propia, ¿sí? Donde está el mineral, donde nace el mineral. Y ahí donde nace el mineral, que sea, el minero va a preservar lo que se denomina la beta. Nosotros dijimos, se encuentran distribuidos en la corteza terrestre caprichosamente. Entonces, la corteza terrestre tiene varias capas, distribuye en esas capas, ¿sí? Y puede distribuirse hacia arriba, puede distribuirse hacia abajo, ¿sí? Hacia la izquierda, a la derecha. Entonces, caprichosamente se distribuye se formó, ¿sí? Entonces, una vez que descubre el nido, el minero lo que hace, hacia dónde va la beta. ¿Para qué? Para pedir lo que se denomina en derecho minero la pertenencia. Las pertenencias tienen una medida, ¿sí? Unas medidas específicas. Pertenencias son esos lugares donde van a tener permitido explotar. ¿Sí? Ahí no se pueden, la concesión legal, a ver, no tratamos de hablar, usura, donde quede determinado de esa mina, de esa pertenencia no se puede exceder, ¿sí? ¿Está? Bueno, a ver, yo les pregunto, bueno, tiene el permiso, empieza a explorar, empieza a ver hasta descubrir. Cuando llega a eso, lo que tiene que hacer es dar a conocer la autoridad que encontró y tiene que llevar lo que se denomina beta en mano. ¿Qué quiere decir beta en mano? La muestra. Tiene que extraer el mineral. Las muestras y conservaciones. Tiene que sacar la muestra, la concentración y lleva a la autoridad. O sea, la muestra tiene que llevar una orientación, ¿sí? Hacia dónde va. ¿Sí? Hay agrimensores que se dedican a esto en particular, ¿sí? Bueno, a ver, hasta ahí vamos. Aparte